Bueno, entonces les voy a mostrar otro método para resumir de forma visual una tabla de datos, que es lo que se conoce como histogramas. Hay varias formas de hacer histogramas. Yo les voy a mostrar tres. Este, una que vamos a llamarla el histograma de frecuencias, otra va a ser el histograma de frecuencias relativas y después la última va a ser el histograma de área 1. Para hacer un histograma precisamos crear otra tabla y ir llenando los datos, digamos, los valores de esa tabla, y vamos a precisar una tabla como la que está aquí. Yo ahora les explico qué es cada columna. Este, Hay otra forma rápida de hacer un histograma en Excel, que es seleccionando, por ejemplo aquí si quiero hacer un histograma para la longitud de mano de los hombres, selecciono el rango de los hombres y voy a insertar. Y acá en el cuadro de gráficos voy a gráficos estadísticos y elijo histograma. Y ahí entonces de forma automática Excel me hace un histograma. Entonces vieron que lo que Excel está haciendo es divide el rango posible de valores en intervalos. Entonces, por ejemplo, acá el primer intervalo va de 19,9 a 21,0, el otro intervalo va de 21,0 a 22,1, después de 21,1 a 23,2. Vieron que son abiertos a la izquierda y cerrados a la derecha. Eso quiere decir que, este intervalo no incluye el extremo izquierdo, ¿sí? Y sí incluye el extremo derecho. Entonces, ¿cómo es que cómo es que se construye esto? Es capaz que aquí en otra forma de ver lo que es esta, que me indica los valores. Lo que esto está queriendo decir es que esta barra que está aquí, lo que cuenta es la cantidad de casos, o sea, me lo está haciendo con frecuencias, la cantidad de casos en los que, cuántos datos hay que caen entre 19,9 y 21,0, ¿sí? Esta barra que está aquí cuenta la cantidad de casos entre 21,0 y 22,1, y así con todas las barras, ¿sí? Y vieron que las barras están pegadas unas a otras. Eso es una propiedad bastante común de los histogramas. Los histogramas por lo general se hacen con las barras tocándose entre ellas. Y bueno, y eso es un histograma de frecuencias. Lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer de otra manera, lo voy a hacer, digamos, de forma más artesanal, eh, porque quiero hacer dos histogramas, es decir, quiero en un mismo gráfico poner el histograma para hombres y el histograma para mujeres, y además quiero poder elegir los intervalos de forma arbitraria. Si bien acá en el Excel me permite elegir, tengo algunas opciones para modificar esos intervalos, no son del todo satisfactorias como para poder elegirlos convenientemente. Entonces les voy a mostrar eso, así que lo borro. Y para hacerlo a mano, lo que se precisa es llenar una tablita como la que está aquí, ¿tá? Entonces hay que elegir los intervalos que van a componer el histograma. Entonces lo que estoy poniendo aquí es, en esta columna, es el límite inferior de cada intervalo, o sea, el extremo izquierdo de cada intervalo, y acá el límite superior, el extremo derecho. Y entonces voy a elegir intervalos que vayan del 16 al 25 y todos de longitud 1, ¿verdad? Obviamente uno puede elegir intervalos de diferentes tamaños. Por ejemplo, podría elegir que el primero vaya de 16 a 18 y después de 18 a 19 y después de 19 a 22, ¿no? Yo podría elegir los intervalos de diferentes tamaños. Eso va a repercutir en qué tipo de histograma yo sea lo más correcto hacer, porque vamos a ver que cuando contamos frecuencias, lo que es mejor visualmente va a ser usar, eh, digamos, cuando hacemos intervalos de diferentes longitudes, va a ser usar las densidades en vez de las frecuencias. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo de a poco. Entonces lo primero que voy a hacer es poner las etiquetas. Acá lo que voy a poner son las etiquetas para los intervalos para que después el histograma me quede más lindo. Este, entonces, lo que va a hacer esto, voy a hacer una fórmula que me construya un texto que va a ser el intervalo. Vieron que hay que elegir, siempre hay una ambigüedad, ¿no? En los extremos de cada intervalo. Por ejemplo, el dato 17
hay que elegir si va a caer en este intervalo o si va a caer en este intervalo. Y eso es arbitrario, pero lo más razonable es elegir la misma regla para todos los intervalos, elegirla de una vez para toda la construcción y aclararlo en alguna referencia a la figura. Aquí voy a elegir que sean cerrados a la izquierda y que sean abiertos a la derecha, ¿sí? Entonces el primer carácter que pongo es este paréntesis cerrado, pues ampersand porque voy a concatenar, entonces ponemos el 16, ampersand, coma, quiero que haya una coma que separe, perdón, me olvidé el ampersand, quiero una coma que lo separe y después voy a poner el número 17, ampersand, y quiero un paréntesis curvo que significa que el 17 no está incluido en ese intervalo, ¿sí? Y entonces ahí tengo el intervalo 16, 17. Después esto lo copio y tengo todos los intervalos de mi histograma, ¿tá? Y eso los voy a usar como etiquetas. Después lo que voy a, digamos, en este ejemplo que yo les estoy haciendo, esto va a ser trivial, pero después en otros ejemplos puede ser, digamos, cuando uno elige intervalos de longitud, de diferentes longitudes, es relevante esta columna, e incluso es relevante cuando uno elige intervalos que son de longitud que no son la unidad. Pasa que aquí mis intervalos tienen longitud unidad, entonces esta columna no va a ser necesaria. De todos modos les muestro cómo hacerlo. Si quieren calcular la longitud, lo que hacen es hacer la celda del 17 menos la celda del 16, ¿no? Sencillo, así que es de longitud 1. Eso lo copiamos, tengo todos mis intervalos de la misma longitud, son todos de longitud 1. Y después lo que vamos a hacer acá es poner la frecuencia de datos para cada intervalo, ¿sí? Entonces, es decir, cuántos datos hay en cada intervalo. Y eso lo vamos a hacer con la función countIfs, porque le voy a dar dos condiciones. Entonces, esta función, primero le tengo que dar el rango de valores en el cual ella tiene que buscar. Entonces le voy a decir que es el rango de los hombres, ¿sí? Entonces selecciono la columna de datos que contiene las longitudes para los hombres y lo voy a bloquear así, después cuando lo copie es el mismo rango para todos. Y después el criterio, y lo que quiero es que sean mayores o iguales que 16, ¿sí? Entonces para poner eso precisamos hacerlo en modo texto, entonces por eso ponemos comillas, es la forma en la que Excel acepta el mayor o igual. Así que ponemos en texto mayor o igual, después ponemos ampersand para concatenar y le decimos que sea mayor o igual que la celda 16. ¿Tá? Ese es el primer criterio. Y el segundo criterio es el mismo rango de datos, las longitudes para los hombres, lo seleccionamos, lo voy a bloquear también y lo que quiero es que sea menor que 17. ¿Tá? Y de nuevo, tengo que poner menor entre comillas porque lo acepta como texto y concateno con la referencia de la celda que está en el 17, que es H5. ¿Tá? Y ahí cierro y le doy Enter. Y en los hombres no hay ningún dato que esté, digamos, no hay ningún dato que esté entre 16 y 17. ¿Sí? Y ahora lo que hago es copiar esto. Perfecto. Entonces ahí me quedaron copiados. Entonces tengo, aquí no hay datos, aquí hay un solo dato. Acá hay 6 datos que están entre 20 y 21. Acá hay 16, 13, 10 y 6. ¿Sí? Bien, voy a hacer lo mismo para la frecuencia de mujeres. Entonces tal vez pueda copiar esta fórmula. Déjenme ver si me resulta sencillo. Perdón. Aquí, entonces vengo aquí. Pego. Y lo que voy a hacer es, en vez de que sea el rango B, quiero que sea el rango D y que vaya del D5. O sea que aquí le voy a poner del D5 al D31. ¿Sí? Y lo mismo aquí, que vaya del D5 al D31. Y las otras condiciones siguen siendo las mismas. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, me dice que en la tabla de mujeres hay dos datos
que están entre 16 y 17, ¿verdad? Y son estos dos, el 16,5. Y bueno, después hago lo mismo, copio. Y ahí tengo las frecuencias para los datos de las mujeres. ¿Sí? Entonces, ahora con estas columnas que ya tengo hechas, puedo hacer el histograma de frecuencias. Entonces vengo a insertar. Y lo que voy a hacer es insertar un gráfico de barras. Vamos a poner acá. Y ese gráfico de barras le voy a seleccionar los datos. Entonces le voy a agregar una serie de datos. Y va a ser vamos a llamarle hombres. Y los valores van a ser las frecuencias de los hombres. Y las etiquetas del eje X, para eso hice esta columna, son los intervalos. Le doy OK. Y ahí tengo un gráfico de barras. Entonces tengo que editar este gráfico para que después me quede como un histograma. Por ahora lo otro que voy a hacer en realidad es agregar la de mujeres. Así que vamos a ponerle mujeres. Y los valores son la tabla de frecuencia de mujeres. Le doy OK y ahí tengo los dos. Entonces ahora lo que voy a hacer es editar las barras. Cliqueo en una barra, eso ya me la selecciona todas. Cliqueo en botón derecho, voy a formatear. Y aquí le voy a pedir que, digamos, hay dos cosas que yo quiero. Primero es que las barras naranjas y las barras azules se solapen completamente. Entonces le voy a dar que se intersecten 100%. Entonces ahí ven que el gráfico cambió y ahora las barras se están solapando al 100%. Y después le voy a pedir que no haya espacio entre las barras, ¿sí? Y ahora después lo que voy a hacer es cambiar los colores. Aquí para ¿verdad? Voy a venir a la parte de relleno. Le voy a pedir que tenga un relleno sólido, pero lo voy a poner con transparencia. Voy a poner 50% de transparencia para que así después se vea la intersección con el otro. Y el borde lo voy a dejar sólido, pero lo voy a poner en blanco, que me parece que queda un poco más lindo. ¿Sí? Y después voy a hacer lo mismo con la otra. Vamos a ponerle un relleno sólido con transparencia del 50%. De color, vamos a cambiar el color, porque si no, no se va a ver. Color naranja. Y el borde sólido y blanco. ¿Ok? Así que eso debería de estar. Entonces ahí tengo los dos histogramas en uno, ¿verdad? Este es el histograma de mujeres, este es el histograma de hombres. Y ahora voy a poner algunos detalles. Para eso seleccionan en el gráfico, vienen acá al diseño del gráfico y agregan elementos de gráfico. Entonces le voy a agregar un título al histograma, que va a ser este histograma que estoy haciendo acá, es el histograma de frecuencias. Después le voy a agregar, siempre es bueno agregar información, ¿sí? Para ser más claros en qué es lo que uno está graficando. Vamos a agregarle acá la longitud de la mano. Y vamos a agregarle una referencia, una etiqueta al eje vertical para que quede claro que estamos graficando las frecuencias, ¿tá? El número de casos. Y lo último que voy a hacer es agregar una leyenda, porque como tengo dos grupos, para que quede claro qué color representa cada uno, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí una leyenda que me dice que azul es hombres y naranja es mujeres, ¿sí? Y entonces ahí tengo hecho el histograma de frecuencias para estos datos. Vieron que como lo que yo estoy haciendo es comparar dos tablas de datos o dos poblaciones, si quieren, dos muestras, no, digamos, y como las muestras tienen diferentes tamaños,
puede ser un poco engañoso a la vista comparar visualmente de esta forma los histogramas. Y entonces resulta más apropiado cuando uno está, sobre todo cuando va a hacer comparaciones de histogramas, hacer histogramas de frecuencias relativas en vez de histogramas de frecuencias absolutas. Y las frecuencias relativas es lo mismo que la frecuencia absoluta, pero dividido el total de datos que yo tengo. Entonces lo que me va a dar en definitiva son las frecuencias, perdón, los porcentajes de cuántos datos caen en cada intervalo y no los números absolutos. Entonces, para calcular las frecuencias relativas, lo que tenemos que hacer es dividir las frecuencias absolutas entre la cantidad de datos. Entonces aquí voy a sumar las frecuencias de los hombres para tener el total de datos correspondientes a los hombres, que es 52, y acá voy a sumar las frecuencias de las mujeres, y hay 27 mujeres. Y entonces en esta tabla lo único que hago es, le digo que el valor es el mismo que el que está en la frecuencia de hombres, pero lo voy a dividir entre el total, que es 52, y acuérdense, hay que bloquear esa referencia para que sea siempre la misma. Y lo expreso en porcentajes, eso pueden venir acá y ponen, eligen porcentaje para expresarlo, ¿sí? Lo copio y entonces ahí tengo lo mismo pero con frecuencias relativas. Y voy a hacer lo mismo para las mujeres. Así que va a ser esto dividido el total. Lo bloqueo. Enter. Y ahora lo copio. Ok. Entonces ahí tengo las frecuencias con frecuencias relativas. Ahora voy de nuevo a insertar gráfico y hago el mismo procedimiento, salvo que ahora lo que voy a hacer es elegir las columnas, ¿verdad? Vamos a agregar una serie de datos. Esto va a ser hombres. Los valores de la columna va a ser el de las frecuencias relativas. Las mismas etiquetas para los intervalos. Eso no cambia. Y ok. Y ahora le agrego, vamos a agregarle la de mujeres. Le doy el ok. Y ahí ven que ahora están los dos en la misma escala, digamos, por decirlo, ¿no? Al haber dividido entre la cantidad de datos, ahora los dos tienen, es como que representan grupos en la misma cantidad de datos. Y después hago el mismo tipo de cambios que hice. Voy a las barras, les voy a poner que se intersecten 100%, voy a sacar el espacio entre las barras, voy a poner color relleno sólido, el de hombres lo quiero en azul, con transparencia 50 y borde blanco. Bien, y lo mismo para el de mujeres, relleno sólido 50% en naranja y borde blanco. Y listo, lo único que quiero hacer ahora es agregarle los mismos detalles que yo le había agregado. Así que vengo, selecciono el espacio en blanco de la gráfica, vengo a agregar título, y este título va a ser histograma de frecuencias relativas. Le voy a agregar lo que son el eje horizontal, que es el mismo, esto no cambia. Longitud de la mano. Le voy a agregar el eje vertical, que ahora sí pasa a ser frecuencia relativa. Que la frecuencia relativa se mide en porcentajes, ¿verdad?
Y por último le vamos a agregar la referencia. De nuevo, como tengo dos grupos, hay que agregarle la leyenda y se la ponemos ahí abajo. Y entonces ahí tenemos, ¿verdad? El histograma de frecuencias relativas versus el histograma de frecuencias. Vieron que para hacer una comparación entre las dos poblaciones, realmente lo correcto es usar un histograma de frecuencias relativas. Y eso siempre y cuando yo esté trabajando con, es decir, siempre y cuando se cumplan dos cosas. Y la primera es que yo esté trabajando con intervalos de igual longitud, como es el caso acá, que es lo más común. Lo más común es que uno trabaje con intervalos de igual longitud. Perdón, que no esté intentando mostrar cómo es, digamos, cómo, porque muchas veces uno tiene el histograma y desea mostrar cuán bien se ajusta a una densidad de probabilidad teórica, ¿verdad? Y entonces sobre este gráfico uno puede tener ganas de poner el gráfico de una curva suave que representa a la densidad teórica. Entonces, si se acuerdan, las densidades de probabilidad tienen área 1. Entonces, si yo hiciera el gráfico con las frecuencias relativas, el área de las frecuencias relativas puede ser más grande, menor, no sé, pero puede estar muy lejos de tener área 1. Y entonces puede que o bien la densidad sea mucho más grande que las alturas de mis barras o al revés, mucho más chica. Entonces, si yo quisiera hacer esa comparación, es decir, quisiera comparar el histograma con una densidad teórica, necesariamente tengo que usar no las alturas de las barras que representan los porcentajes, sino el área de las barras que represente el porcentaje. Porque así, como los porcentajes suman 1, o 100, perdón, el área total del histograma va a ser 100%, o lo que viene a ser 1. ¿Sí? Entonces, obviamente una forma de hacer eso es simplemente al final dividir entre el área, ¿verdad? Pero bueno, tengo que andar calculando el área. Así que una forma más fácil de hacerlo es, ¿verdad? Si yo quiero que el área del histograma represente el porcentaje, lo que tengo que ver es cuál es la altura, ¿verdad? Y la altura quiero que sea un número tal que si yo hago la altura por la longitud del intervalo, eso me dé la frecuencia relativa. Entonces la altura va a tener que ser la frecuencia relativa dividido la longitud del intervalo. ¿Tá? Entonces eso es lo que es la densidad. ¿Sí? Entonces la densidad es simplemente la frecuencia relativa dividido la longitud del intervalo, que en este caso es de longitud 1, y por eso yo les decía que es medio al santo botón hacerlo con densidades aquí, pero bueno, solo les quería mostrar, digamos, qué es eso. En un siguiente video les voy a mostrar un ejemplo en el que sí es relevante usar densidades en vez de usar, frecuencias relativas. ¿Tá? Pero acá, tanto para el de hombres como para el de mujeres, lo que termina pasando es que las densidades son lo mismo que los porcentajes. Una cosa aquí, para las densidades no conviene usar la unidad porcentaje, porque las densidades no son porcentajes. Así que vamos a ponerlo en número, ¿tá? Con dos cifras después de la coma. Vamos a hacer lo mismo acá, porque la densidad, como se acuerdan, es es porcentaje por unidad de medida, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, acá yo estoy haciendo la frecuencia relativa dividido la longitud del intervalo. Entonces, lo que esto me va a estar dando es porcentaje por unidad de medida, que en este caso sería centímetro. Entonces, las unidades de esta densidad es porcentaje por centímetro, o si quieren, probabilidad por centímetro. ¿Tá? Y lo mismo aquí. Entonces, no hay que indicarlas con porcentajes.